Génesis capítulo 3, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Esta pregunta es muy importante, esta es la pregunta más importante, la pregunta más importante que cuando una persona logra dar la respuesta a esta pregunta, la persona puede recibir la misericordia. Es más, es necesario para recibir la misericordia contestar esta pregunta. Dios le dijo al hombre, ¿dónde estás tú? Dios hizo esa pregunta. Primero, hay personas que me han dicho, pero si Dios es omnisapiente, ¿por qué Dios está preguntando, ¿dónde estás tú? Dios es omnisapiente, sí, muy bien. Dios todo lo sabe. Es decir, cuando Dios le está preguntando, ¿dónde estás tú? No está queriendo Dios saber dónde se encuentra Él. No. Dios está queriendo que el hombre sepa dónde se encuentra. Delante de Dios existen dos caminos, únicamente, cuando habla de la puerta ancha y de la puerta estrecha, ¿no? La puerta ancha por donde entra la mayoría, muchos son los que entran por ella. Y la puerta estrecha, la que lleva a la vida eterna, la que muy pocas personas hallan, lo dice la Biblia. Pocos son los que hallan este camino estrecho, esta puerta estrecha que lleva a la vida eterna. Entonces, ¿cuáles son esos dos caminos para Dios? Dios le dijo, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. ¿Cuál árbol? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Quienes no sepan, ya pueden mirar videos anteriores donde explicamos que no es una manzanita. Ellos no comieron una manzana. Ellos comieron el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, cuando Dios les dice, el día que coman de ese árbol, ciertamente morirás, el día que coman, iban a morir. Era algo inevitable. El día que ellos comieran, iban a morir. Pero sabemos, no es lo que nosotros llamamos muerte. Dios no mira lo que mira el hombre. Entonces, cuando Dios dijo, ciertamente morirás, es porque iban a morir, pero no a nuestro punto de vista. Por eso usa la palabra ciertamente. Porque sí iban a morir, pero no lo que nosotros conocemos como muerte. En el caso de, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, que es esa imagen de Dios, podemos ver Él cómo define la muerte. Él también, cuando se expresa en relación a la muerte, no habla igual que nosotros los seres humanos. Él habla el punto de vista de Dios de la muerte. ¿Ustedes se acuerdan la hija de Jairo? Jairo estaba buscando a nuestro Señor Jesucristo porque su hija estaba enferma. Pero resulta que hubo personas que estuvieron con la niña en el momento que la niña en el momento que la niña dejó de vivir, en el momento que la niña dejó de respirar, el corazón le dejó de latir. Entonces nosotros llamamos muerta a una persona en esas condiciones. Nosotros decimos muerta una persona que el corazón le dejó de latir, ya no respira. Ellos estuvieron con la niña cuando ya la niña expiró, por decirlo con palabras humanas. Entonces, cuando fueron y se le acercaron a Jairo y le dijeron que ya dejara en paz al maestro, porque la niña ya había muerto. Y Jesús, escuchándolos, Jesús les dijo, la niña no está muerta, sino duerme. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Se burlaron de Jesús. ¿Por qué? El punto de vista de ellos, ¿cómo les mostraba? El punto de vista de ellos les mostraba, la niña está muerta. Jesús no había llegado a la casa de Jairo, pero ellos venían de la casa de Jairo. Ellos estuvieron con la niña. Ellos se dieron cuenta que la niña dejó de respirar, el corazón le dejó de latir, la niña se puso fría, la temperatura se bajó, empezó a ponerse cianótica, morada, o sea, está muerta, clínicamente, humanamente, está muerta. Pero ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? No está muerta. ¿Quién dice la verdad? ¿Ellos o nuestro Señor Jesucristo? Porque nuestro Señor Jesucristo dice que no está muerta, pero humanamente cumple todas las condiciones para estar muerta. Pero entonces cuando nuestro Señor Jesucristo dice no está muerta, significa que no está muerta. Dice, ella duerme. El lenguaje espiritual de esa acción que nosotros llamamos muerte se llama duerme. ¿Está muerta? No, duerme. La verdad es, ella no está muerta, ella duerme. Humanamente, no, ella está muerta. Ellos acaban de venir de allá, por eso se burlaron de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos vieron, a ellos les constaba que la niña ya no estaba viva humanamente. Pero la clave para poder entender el corazón de Dios es, Dios no mira lo que mira el hombre. Ese es un versículo muy importante, también lo analizamos hace 2, 3 días.
en el video anterior, Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero lo que Dios mira es el corazón. Ya que Dios no mira lo que mira el hombre, y nuestro Señor Jesucristo, esa imagen de Dios, por eso nuestro Señor Jesucristo entendía claramente el lenguaje de Dios y lo hablaba. Pero el ser humano podía entender, las personas se burlaban, automáticamente se burlaban de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí cuando le está preguntando en el versículo que miramos el día de hoy, que es Génesis capítulo 3, versículo 9, en el versículo que dice que, vamos a leerlo nuevamente, en ese versículo dice que Dios pregunta, ¿dónde estás tú? Pero vamos a leerlo como lo dice. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ese es el versículo 9 de Génesis 3. ¿Dónde estás tú? ¿Por qué Dios hace esta pregunta? Porque Dios había dicho que cuando comiera iba a morir. Entonces, si Dios dijo que cuando comiera iba a morir, es porque murió. Pero Dios lo dijo de esta manera, ciertamente morirás. ¿Por qué tuvo que decir ciertamente? Porque a los ojos humanos no había muerto. Es más, las personas dicen, pero él comió y Adán siguió hablando y Adán siguió expresándose, porque al punto de vista humano, Adán no estaba muerto. Pero para Dios sí estaba muerto. Entonces, como ya vemos, Dios no llama muerte lo que nosotros llamamos muerte. Una persona puede estar, así como yo me estoy expresando, puede estar hablando con ustedes. Ustedes van a una fiesta y ustedes ven a sus familiares, a sus seres queridos, y ustedes los pueden ver así, moverse, los pueden ver echando chistes, haciendo que los demás se rían. Todos, guau, guau, guau. Pues de pronto hace alguna payasada, empieza a bailar en el centro del salón, hacen muchas cosas. Y ustedes piensan, ¿ese familiar está muerto? ¿Ustedes pensarían humanamente? No, de ninguna manera. Muerta mi abuelita, mi tatarabuela, mi bisabuela, podrían expresarse así. Nosotros estuvimos en el funeral de tal persona que esa persona sí murió, pero este primo de nosotros, este tío de nosotros, no, él vea los chistes que acaba de dar. Todo el mundo se rió. Es evidente, él no está muerto. Así podríamos pensar. Pero Dios, a Adán, que se movía, se expresaba, Dios que dijo, está muerto. Dios cómo lo vio, está muerto. Dios le dijo, el día que coma de ese fruto, ciertamente morirá. Pero él se veía muerto, él no se veía muerto. Él veía a Eva, ¿la veía muerta? Tampoco. Pero Eva comió y él comió. Dice el versículo 6. Ella comió y dio a su marido, el cual comió así como ella. No había ninguna diferencia entre los dos habían comido. Dios dijo que el día que se comiera de ese fruto, iba a morir, de ese árbol, iban a morir. El fruto que salía de ese árbol, la ciencia del bien y del mal. Para algunas personas puede chocar lo que estoy diciendo porque de pronto no lo entienden o solamente tienen la idea de la manzana, pero de verdad, despojen todo lo que les han enseñado y quédense con lo que está escrito en la Biblia. Dios no mira lo que mira el hombre. Entonces, como Dios no mira lo que mira el hombre, muy importante tener en cuenta que así como nosotros estamos llamando las cosas, así como nosotros las estamos viendo, no es. Nosotros vemos humanamente. El apóstol Pablo se expresa de esa manera muchas veces. Dice, hablo como hombre. Cuando dice hablo como hombre, está diciendo, hablo en el lenguaje que ustedes entienden, pero eso significa no es cierto, ¿sí? Cuando dice la palabra que que Adán y Eva habían muerto, es porque habían muerto. Entonces cuando Dios le hace la pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Si Adán fuera a imagen de Dios, así como nuestro Señor Jesucristo, ya había perdido la imagen. Pero si hubiera sido a imagen de Dios, en ese momento, ¿cómo estaba? Estaba muerto. En ese momento estaba separado de Dios. Ya no estaba en la vida, estaba en la muerte. A eso se refiere la pregunta que Dios le está haciendo a Adán y Eva. Le está diciendo, ¿dónde estás tú? En el sentido de, yo le dije que el día que usted comiera iba a morir. Pero dice que él, ¿cómo contestó? Vamos a mirar el versículo que sigue porque ahí está la respuesta que le dio a Adán. Miremos el versículo que sigue, el versículo 10. Génesis capítulo 3, versículo 10. Dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ya habíamos mirado el último versículo del capítulo anterior. En el último versículo, o sea, Génesis 2:25. Ese es el último versículo del capítulo anterior. En ese versículo, ¿qué dice? Estaban ambos, Adán y Eva, ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero en este que están diciendo que tuvo miedo porque estaba desnudo y se escondió. No solo se avergonzaba, sino que tenía miedo. Pero Dios le está preguntando, ¿dónde estás tú? Ahora, ¿él por qué se escondió? Él pensó humanamente, el ser humano tiende a pensar
que desde que no se acerque a Dios, Dios no sabe lo que esa persona está haciendo. Desde que no se acerque a Dios, Dios no sabe esa persona dónde está, pero Dios sabe. Cuando Dios le hace la pregunta, ¿dónde estás tú? Lo que Dios está queriendo es que el hombre sepa dónde se encuentra. Es decir, ¿está con Dios o está destituido de la gloria de Dios? Y todos sabemos Romanos 3:23, que es un versículo que hemos visto casi todos los videos, casi todos los en vivo, hemos mirado ese versículo. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿En qué momento? Dice la palabra, todos a una se hicieron inútiles. Cuando la palabra dice todos a una se hicieron inútiles, ¿a qué se refiere? En ese momento en el que todo el mundo se separó de Dios. Nosotros pensamos que somos útiles en el momento que estamos, no sé, hablando, vamos a trabajar, ahorramos, podemos comprar casa, vehículo. El ser humano piensa que es útil, pero Dios dice, si usted está separado de mí, usted se hizo inútil. ¿En qué momento nos hicimos todos inútiles? En Adán. En el momento que nos separamos de Dios, ¿Adán se vio muerto? Adán no se vio. Dios le hizo la pregunta, ¿dónde estás tú? Si él se hubiera dado cuenta dónde estaba, es decir, ya no estaba en la vida, sino estaba en la muerte, ya estaba separado de Dios, si él se hubiera podido dar cuenta, hubiera podido recibir misericordia. Lo único que Dios necesita es que nosotros sepamos dónde estamos. Para que una persona pueda recibir la salvación, necesita saber que está perdido. Mientras una persona no sepa que está perdido, no sepa que está muerto, esa persona no puede unirse nuevamente con Dios. Vamos a mirar el caso de una persona que aparece en la Biblia que él se logró ver muerto. Y no solo se logró ver muerto, sino él logró ver a toda la humanidad muerta. En el momento que esa persona se vio a sí mismo, o sea, muerto, ya saben, no nos estamos refiriendo a muerto, dejar de respirar, el corazón dejó de latir, no. Estamos hablando en el sentido de Dios, el punto de vista de Dios. ¿Qué es muerto? Está separado de Dios. Hubo una persona que se logró ver así. Cuando esa persona se logró ver así y vio a toda la humanidad así, ¿sabe cómo vio las cosas? Con la óptica de Dios. Esa persona ya era a imagen de Dios. Eso es ser a imagen de Dios, ver las cosas como Dios las ve. ¿En qué momento y qué persona fue? Isaías. Vamos a mirar el libro de Isaías, capítulo 6. Vamos a mirar Isaías, capítulo 6. Ahí aparece, no sé si ustedes se acuerdan de Isaías cuando dice, heme aquí, envíame a mí. ¿Sí? Para que él pueda ser enviado, él primero tenía que ser libre del pecado. Dios no envía a alguien que todavía es pecador. Una persona que sea pecadora no puede ser enviada por Dios. Es más, Juan el Bautista dice la palabra, un hombre enviado por Dios. Y Juan el Bautista, ¿a quién reconoció y qué testimonio dio? Cuando vio a Jesús dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Juan el Bautista, igual que nuestro Señor Jesucristo, a imagen de Dios, tenía la misma, podía entender el lenguaje de Dios. Por ahora vamos a mirar Isaías. Vamos a mirar Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. El versículo 5. Vamos a mirar Isaías capítulo 6, el versículo 5. Disculpen que me estoy demorando en buscar. Estoy con una Biblia que no es mía, porque se notarán el ambiente, estoy en un lugar que no es mi casa. Entonces, estoy en un lugar donde no es, con una Biblia que me prestaron, por consiguiente me demoro un poquito en pasar las hojas. Dice el versículo 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Miren Isaías cómo se vio. Dijo, ay de mí, que soy muerto y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Ahora, bueno, hay personas que no saben qué es labios inmundos. Ya les voy a explicar. ¿Qué significa cuando dice labios inmundos? Ustedes tal vez habrán escuchado muchas veces esa expresión en la Biblia. ¿Por qué se dice labios inmundos? ¿Qué es eso de ser de labios inmundos? Bueno, ¿a qué vino Jesús? Jesús vino a quitar el pecado del mundo, ¿no? Lo que dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Jesús lo hizo o fracasó? Bueno, ustedes saben por el video que subí ayer, que se subió al perfil de Escrito está también, que hay una persona que dice que Jesús fracasó. No quiero decir el nombre, pero hay videos que se hicieron muy famosos de esa persona. Es el dirigente de una religión, es el dirigente de una religión muy famosa, por no decir creo que es la religión que tiene más seguidores. Pero esa persona dijo en público, delante de sus mismos seguidores, sacó un librito de su bolsillo y dijo que ese librito era el Vía Crucis.
¿Y sabe cómo dice de el Vía Crucis qué es? O cómo lo representa él, o cómo lo enseñan ellos en esa religión. El proceso que llevó nuestro Señor Jesucristo hasta ser crucificado. Según la Biblia, ¿qué dice Colosenses? En la cruz Jesús triunfó. Así dice en Colosenses, así dice en la Biblia, la palabra de Dios, ¿sí? Pero ¿sabe qué dijo este señor? No de la Biblia, ese señor sacó fue un librito del Vía Crucis, de su bolsillo. Y dijo, ¿qué dijo? Dijo, este librito lo cargo porque me recuerda el fracaso de Jesús. Así dice, así dice. O sea, yo sé que más de uno en ese momento quiere, no, ¿cómo alguien va a decir eso? Sí. Y lo dice el dirigente, el representante de la iglesia que supuestamente tiene más seguidores a nivel mundial, ¿sí? Es una locura, sí, es una locura. Es más, no solo es una locura, es anticristo. Decir esta expresión, decir que Jesús fracasó en la cruz, eso solamente lo puede decir un anticristo, alguien que está en contra de Cristo. En la Biblia aparecen 4 versículos que no tienen la palabra anticristo. Si ustedes miran las características, pueden buscar en su Biblia electrónica, en el celular, en el buscador, ustedes escriben anticristo, solo aparece 4 veces la palabra. Y ustedes miren las características que tiene aquel que sea anticristo, y ese señor las reúne. Este señor las reúne. ¿Qué señor? Un representante de la religión más famosa, de la religión que tiene más seguidores. Creo, no estoy seguro si es la religión que tiene más seguidores, pero me parece. Bueno, por lo menos muchas personas piensan que es así, que es la religión que tiene más seguidores. Pero él niega a Jesús. Él dice que Jesús fracasó en la cruz. Colosenses dice, él triunfó en la cruz. En la cruz que hizo nuestro Señor Jesucristo, triunfó. Así dice la Biblia. Pero ese señor está viendo con los ojos de Dios, o sea, ese señor, esa imagen de Dios, no tiene nada que ver con Dios ese señor. Ese señor está separado de Dios, o sea, el común de las personas está separado, todo el mundo está separado. Pero ese señor yo creo que está separadísimo, ¿sí? O sea, nada que ver con Dios, es lo contrario. Aunque ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve el aspecto físico? Como si fuera uno solo con Dios. Pero realmente lo que ha hablado y lo que ustedes pueden encontrar en YouTube cuando lo buscan con el título de él, no el nombre, no con el nombre, con el título que le dan a ese señor, ustedes escriben el señor tal y verán todos los videos que sale, las locuras que él dice, niega creer en Dios. Él lo dice, no, afirma que él no cree en Dios, lo ha dicho. O sea, lo ha confesado públicamente. Dice que la Biblia tiene errores, que la Biblia no es la palabra de Dios. O sea, dice cosas que queda uno increíble y la gente lo sigue. O sea, sí, se necesita tener una venda para ser seguidor de esta religión. Esta es la cosa más herética que hay, más loca, más blasfema. O sea, la Biblia dice, todo pecado será perdonado a los hombres y toda blasfemia, menos una, la blasfemia contra el Espíritu Santo. No, pero es que ese señor la saca del estadio. En cuanto a blasfemia contra el Espíritu Santo, ese señor la saca. La saca. O sea, una cosa es blasfemia, otra cosa es súper blasfemia. Y ese señor cumple todos los requisitos para ser el súper anticristo. Lean los versículos que hablan del anticristo y verán que esos características las cumple ese señor. Bueno, pues ese señor no es el tema de hoy. El tema de hoy es, el hombre está... ¿Dónde está? Dios hizo esa pregunta. Si una persona logra contestar esa pregunta, ¿dónde está? Esa persona puede hallar misericordia. Isaías contestó esa pregunta. Ya leímos Isaías capítulo 6, versículo 5, donde Isaías dice, ¡ay de mí que soy muerto y soy de labios inmundos! Bueno, entonces, ¿qué significa ser de labios inmundos? Como escuchamos mucha esa expresión, pero muchas personas no saben, ya que Jesús vino a quitar el pecado del mundo y lo quitó, porque él no fracasó. Por eso fue que les empecé a hablar de ese Señor. Jesús no fracasó. Jesús vino a quitar el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita, ¿qué cosa? El pecado del mundo. Jesús vino a eso. El nombre de Jesús lo dice. El nombre de Jesús significa Salvador de los pecados. Ese es el nombre de Jesús. Ya les he dicho, no crean en los libros teológicos ni libros que vendan en librerías cristianas, porque muchos de esos libros están llenos de teología. Les van a decir qué significa la palabra Éfeso, la palabra Tiatira, la palabra Tarsis en griego, en hebreo, pero nunca les van a hablar de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les van a hablar? Un poco de cosas teológicas que no salvan a nadie. Entonces, no crean en eso. Crean lo que está escrito en la Biblia. ¿Y en la Biblia qué dice? El nombre de Jesús significa Salvador de los pecados. ¿Qué dicen los libros de teología? Jesús significa Salvador. Pueden hablar con el pueblo que se hace llamar cristiano. Hay muchas personas que se hacen llamar cristianos. Pero cuando usted le pregunta qué significa el nombre de Jesús, máximo le van a decir Salvador. Máximo. Pero cuando ustedes leen la Biblia, no.
El nombre, ay, ¿por qué nos enseñaron que el nombre de Jesús significa Salvador? ¿Qué dice Mateo 1:21? El nombre de Jesús significa Salvador de los pecados. ¿A qué venía nuestro Señor Jesucristo? A salvarnos del pecado. La única cosa que el ser humano no puede hacer por sí mismo, la única cosa que el hombre, por más que se esfuerce, se dé látigo, suba de rodillas o se haga crucificar o haga lo que sea, lo único que el ser humano no puede hacer es librarse del pecado. Lo único que separa a Dios del hombre es el pecado. Ya que el hombre no puede solucionar eso, por eso Jesús, Dios, envió a nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo vino a salvarnos del pecado. Y Él lo hizo. Como Él ya lo hizo, ¿cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Vamos a mirar un versículo más. Vamos a mirar Juan capítulo 16, versículo 8 y 9. Juan capítulo 16, versículo 8 y 9. Ya saben, disculpen que no tengo mi Biblia, entonces de pronto me demoré un poquito en buscar. Juan capítulo 16, Juan capítulo 16, versículo 8, versículo 9. Juan 16, estas dos hojas preciso están pegadas, estas dos hojas. Qué pena, ¿no? Qué pena, qué pena. Mi Biblia no le pasa esto, pero bueno, aquí sí me pasó esto. Juan capítulo 16, versículo 8, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y del juicio. ¿Sabe de quién está hablando? Del Espíritu Santo. Si leen los versículos anteriores, se enterarán que está hablando del Espíritu Santo. Dice, el versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Presten atención a lo que les voy a decir sobre el pecado. Aquí dice la definición de pecado. Dice, ¿por qué de pecado? Porque el Espíritu Santo viene a convencernos de pecado. Mire lo que dice el versículo 9. De pecado por cuanto no creen en mí. Ahí lo dice. ¿Quién lo está diciendo? Nuestro Señor Jesucristo. Quienes tienen una Biblia donde aparece en rojo lo que dice nuestro Señor Jesucristo, este versículo aparece en rojo. Lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En otros videos hemos hablado de la justicia. Más adelante vamos a hablar del juicio. Ahorita que no se desconcentren, no traten de irse para otro lado. Presten atención. Lo que estamos hablando en este video en especial es de la palabra pecado. ¿Por qué de pecado? ¿Por qué de pecado? Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo, ¿a qué viene a convencernos? Viene a convencernos de pecado. ¿Por qué? Porque no creemos en Jesús. Eso es lo que está diciendo ese versículo. De pecado por cuanto no creen en mí. Viene a convencernos de pecado porque el ser humano naturalmente no cree en Jesús. Ya hemos visto, Dios no mira lo que mira el hombre. Lo que el hombre mira no tiene nada que ver con lo que Dios mira. Lo que el hombre llama, ¡ay, se murió! Dios no llama se murió, Dios dice está durmiendo. Pero nosotros decimos, ¡ay, se murió mi abuela, se murió mi tío, se murió! No, nosotros usamos ese lenguaje y nos expresamos así. Y para que nuestra familia nos entienda tenemos que decir que esa abuelita, ese tío, ese murió. Pero cuando leemos la Biblia, no, Dios nos llama así. Jesús, como diría, duerme. Más adelante vamos a ver, algunos van a despertar para resurrección, otros para condenación. Pero ese no es el tema ahorita. Ahorita estamos hablando es de ¿por qué de pecado? De pecado por cuanto no creen en mí, dice Jesús. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Salvador de los pecados. Eso significa el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué significa no creer en Jesús? No creer que Él nos salvó del pecado. Fácil. Si Él vino a librarnos del pecado, si a lo único que Él venía, y Jesús lo dijo, para esto yo vine al mundo. Ustedes no me quitan la vida, no, yo mismo la entrego, porque para esto yo vine. ¿A qué vino? A pagar la paga del pecado por nosotros. Él, con su sacrificio, pagó el precio que nosotros teníamos que pagar con nuestra muerte. Pero cuando dice la Biblia con nuestra muerte significa a quedar destituidos de la gloria de Dios, a irnos al infierno. Eso significa, sí, cuando la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, la gente leyendo ese versículo debería temblar, debería asustarse, entrar en pánico. Eso es peor que si les dijeran tienen cáncer. Si una persona va al médico y el médico le dice tiene cáncer, la persona se desencaja, se pone pálida y ya de ahí en adelante sale así, sale como sonámbulo. Ay, el doctor me dijo, ay no quiero repetir lo que el doctor me dijo. Ay, es terrible lo que el doctor me dijo. Esto que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, esto es
peor que si le dijeran le queda un día de vida. Eso es peor. Pero el ser humano, por no conocer el corazón de Dios, por estar separado de Dios, ve esta expresión, por cuanto todos pecaron, sí, Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, yo no le dije bostece, es como si hubiera bostezado. Oh, no, eso es lo peor, la peor noticia que una persona pueda recibir en su corazón. Isaías la recibió. Y en el momento que Isaías lo recibió, si ustedes leen más adelante, dice, he aquí, es limpio tu pecado y quitada tu culpa. O sea, para que una persona sea liberada del pecado, primero tiene que verse pecadora. No puede alguien ser liberado del pecado si no se vio pecador. Pero pecador no es por las cosas que hace. Cuando una persona se ve pecador por el punto de vista humano, esa persona pues no puede ser libre del pecado verdaderamente. La persona tiene que verse pecadora como Dios ve el pecado. Cuando yo le pregunto a las personas qué es pecado, me dicen, pues cuando yo he codiciado, cuando yo, me enojé, sí, yo me enojé y le hablé feo a mi esposa. Y otros me dicen, no, pues mi jefe me iba a echar si yo le decía la verdad, entonces yo le dije una mentirita. Sí, yo sé que... entonces las personas cuando me hablan así, ¿usted es pecador por eso? Usted está igual que Judas. Usted está igual que Judas. Mientras esté de esa manera, viendo el pecado, lo está viendo humanamente. Tiene que verlo como Dios. Dios, ¿cómo muestra qué es el pecado? Ya lo leímos en Romanos 5:12. Por Adán entró el pecado al mundo. No fue por lo que yo hago, cuando yo codicio, cuando yo... Nuestro punto de vista, nuestra lógica nos dice que sí. ¿Tú a qué crees? ¿A tu lógica, a tu punto de vista o a la palabra de Dios? Si tú crees a la palabra de Dios, el versículo 19 dice, por Jesús el pecado fue quitado del mundo. Por Adán el pecado entró en el mundo. Y ahí viene Romanos 3:23. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero el versículo 19 de Romanos 5 dice, por Jesús fuimos constituidos justos. Otra vez fuimos unidos con Dios. Sé que el común de las personas no lo puede creer, porque la venda que hay es inmensa. Imagínense, si pueden seguir a un señor que niega a Jesús, niega que la obra de Jesús, niega a qué vino Jesús y enseña a las personas a que se arrodillen delante de estatuas, porque ese señor hay fotos y videos arrodillándose delante de estatuas. Y sabemos lo que dice la palabra del que se arrodilla delante de una estatua. Esa persona puede alcanzar la salvación. Lean lo que dice al respecto. Es terrible lo que dice, pero las personas sin darse, o sea, tienen una venda tan grande, que siguen a una persona que se arrodilla delante de estatuas. No solo se arrodilla delante de estatuas, sino lo que les expliqué. Esa persona niega a Jesús abiertamente y cabalmente y sin vergüenza. O sea, es la persona más sinvergüenza, realmente, bíblicamente es anticristo. Ese es el título que ese señor tiene. La gente le llama abuelito, tío, papá, primo, le dicen algún nombre de esos. Pero no, esa persona realmente es diabólica. Es diabólica. Ese señor es diabólico. Cuando este señor visita diferentes países, la gente corre son las calles, hay helicópteros, porque la gente idolatra a ese señor. Pero ese señor va en contra de Dios, va en contra del cristianismo, va en contra de Cristo. Es anticristo. Bueno, otra vez, ese no es el tema. Me apasiono cada que me acuerdo de las brutalidades que uno puede escuchar que alguien diga en contra de Dios. Bueno, entonces, volviendo al tema, cuando Dios hizo la pregunta, ¿dónde estás tú? Isaías la pudo contestar. Isaías dijo, ay de mí que soy muerto y habito en medio del pueblo que tiene labios inmundos. ¿Qué es entonces ser de labios inmundos? Si Jesús vino a quitar el pecado del mundo, una persona que diga, pues yo soy pecador, ¿yo cómo voy a decir que no soy pecador? Por supuesto, todos somos pecadores. Es que dígame usted quién, muéstreme usted una persona, una sola, que no sea pecador. Yo creo que todos somos pecadores. ¿Sabe ustedes cuando oyen hablar a una persona de esa manera? Esa persona es de labios inmundos. Una persona que se exprese así está diciendo Jesús fracasó. Está diciendo lo mismo que este dirigente de una religión que niega a Jesús. Es peor, la persona que diga soy pecador está pisoteando la sangre de Jesucristo. Yo sé que más de uno de los que está viendo en ese momento este video y de los que lo van a ver a través de YouTube se van a sorprender, pero bíblicamente eso es pisotear la sangre de Jesucristo. No es decir vulgaridades, no. Pisotear la sangre de Jesucristo es decir, soy pecador. Eso es pisotear. ¿A qué vino Jesús? A librarnos del pecado. ¿Lo hizo o no lo hizo? Sí lo hizo. La Biblia lo demuestra. Hebreos 1:3 dice, Jesús efectuó, en pasado, lo habla en pasado, dice, Él efectuó la purificación de nuestros pecados. ¿Cómo alguien se atreve a decir que es pecador? Si alguien dice que es pecador, está usando su punto de vista. No está mirando conforme a la palabra de Dios, sino conforme a cómo Él ve las cosas. Él llama muerta a su abuelita, a su tatarabuela. Deje de usar su punto de vista. Crea en la palabra de Dios. Si cree en la palabra de Dios, no va a poder decir soy pecador.
Si sigue diciendo soy pecador, sigue menospreciando la obra de Jesucristo, sigue pisoteando la sangre de Jesucristo. Vamos a dejar hasta aquí, vamos a orar por el día de hoy. Padre, gracias por este privilegio que nos has dado. Gracias por permitirnos escuchar el corazón tuyo, tu palabra, qué es lo que dice, y por poder ver que nuestro punto de vista es engañoso, es mentiroso. El arrepentimiento que tú esperas es arrepentirnos de seguir creyendo en nuestra lógica, en lo que tiene sentido para nuestro punto de vista, para nosotros y para las personas que nos rodean. Padre, permite que nosotros ya no sigamos viviendo queriendo agradar a las demás personas. Más importante, como lo dijo Martín Lutero, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Permite, Señor, que todas las personas que asistieron el día de hoy o que van a ver este video a través de YouTube, permite que todas las personas reciban la salvación. Permite que todos, absolutamente todos, puedan realmente negarse a su punto de vista, es decir, arrepentirse, para que puedan recibir el Evangelio, puedan recibir ese poder de Dios que es para salvación a todo aquel que cree. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para las personas nuevas, quienes no saben cómo encontrar este video, es fácil. Solamente en YouTube ustedes escriben el nombre de este perfil de TikTok, escrito está también, y ahí aparecen todos los live. Todos los live los grabamos y toda la noche los subimos. Aproximadamente en menos de una hora ya debe estar subido también. En ese momento obviamente no, porque se está transmitiendo a través de TikTok, pero se está grabando con otra cámara. Y con esa otra cámara se graba en formato horizontal y lo subimos a YouTube. Entonces, si lo quieren volver a ver, si se lo quieren reenviar a alguna persona, ya saben, pueden entrar a YouTube y escriben escrito está también. Con que escriban esas 3 palabras, escrito está también, sale mi foto. La misma foto que ven acá en el perfil de TikTok, esa misma foto sale y pueden ver todos los videos. Quienes no han recibido la bendición, es decir, quienes todavía son pecadores o en su corazón se consideran pecadores, les deseo que Dios los bendiga. Nos vemos mañana a las 9 de la noche a esta misma hora. Chao.